y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inundados en el desierto brote el río. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor, unidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inundados en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Muy buenas noches, mis amados, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar. La paz de Dios con todo. Un abrazo a la distancia, un saludo especial para aquellos hermanos que se conectan en este momento para escuchar una palabra que viene del cielo en este hermoso devocional. Voy a invitarte por un instante que estemos orando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque te ha placido tenernos aquí, Señor, de pie, con vida. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Pedimos en el nombre de Jesús que sea usted tomando control de esta transmisión, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que sea usted bendiciendo cada vida que se conecta, Señor, y que también verá después de esta transmisión este video. Le bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis amados, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Bendito sea el Señor. Hoy quiero compartir una reflexión que he venido meditando en ella en todo este día atrás. Y ustedes saben que a comienzos de año el Espíritu Santo nos dio una palabra que nos ha direccionado todo este tiempo. Estamos ya para concluir este año, precisamente en el noviembre, el día 11 de noviembre, el 11-11-20, y ya está concluyendo este año. Para muchos este año fue un mal año, pero yo diría que para otros entendidos en los tiempos ha sido un año de transición, de formación del Espíritu Santo sobre su iglesia. Dios nos llevó al lema sumergidos, pero luego de pocos días del comienzo de año empezó el tema de la pandemia, del aislamiento. Permítame enfocar lo siguiente, y es que Dios en su soberanía toma el control. Dios en su soberanía sabía lo que vendría, nos estaba anunciando lo que vendría, con un lema llamado sumergidos. Permítame decirle que para poder vivir sumergidos es necesario que existan o que tengamos fuentes de aguas profundas. Nadie podrá sumergirse si no tiene aguas profundas, ¿verdad? Y quiero que analicemos algo en el libro de Ezequiel capítulo 40 y 47. De pronto usted ha estado analizando esta lectura, la ha leído, ha escuchado palabra. Ezequiel capítulo 47. Pero en el capítulo 40 de Ezequiel, permítame y analicemos algo. El profeta es llevado y él allí empieza a tener una visión
del templo. La visión del templo, el capítulo, toma el capítulo 41 de Ezequiel, el capítulo 42, el capítulo 43. Pero ya en el verso 6 del capítulo 43 habla sobre las leyes del templo. Esta visión es una visión completa, pero también esta visión implica unas pautas a seguir. Eso es en el capítulo 43, el verso 6. Pero si usted puede seguir avanzando, sigue el 44, el 45 y toma el capítulo 46 de Ezequiel. Mire esto, es una visión bastante amplia, bastante profunda, yo diría bastante completa de lo que Dios quiere traerle al profeta Ezequiel. En el capítulo 47, el Espíritu de Dios lleva al profeta a una etapa mayor de la visión. Le ha mostrado todo el templo, le ha mostrado todas las partes del templo, le ha mostrado cada característica, pero ahora necesita mostrar lo que produce el templo. Permítame, y es allí donde se habla sobre las aguas salutíferas. Las aguas salutíferas, en el capítulo 47. Y esas aguas nacen del templo. Por 3 ocasiones en este capítulo dice la palabra que el varón de Dios mide con un cordel en su mano 1000 codos. Por 3 veces mide 1000 codos. Y estas 3 veces que él mide con su cordel, estas 3 veces dice la palabra que el profeta dice: y me hizo pasar. Había un interés impresionante en el ángel de Dios que él impulsaba, hacía pasar al profeta a la siguiente etapa para ser transicionado. El verso 3, Ezequiel 47:3 dice: y salió el varón hacia el oriente y llevando un cordel en su mano midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Mires esto. Por las aguas hasta los tobillos. El verso 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. 3 medidas, tobillos, ¿verdad? Ahí en los tobillos, las rodillas y los lomos. Así que cada vez que el varón de Dios mide con su metro, con su cordel, es una etapa transicional para la vida del profeta. El profeta necesitaba ser transicionado y de pronto él no lo sabía. Pero Dios, que es soberano, sabía que el profeta necesitaba ser transicionado. Dios podía llevar en una sola medida al profeta a las aguas profundas. ¿Ve? Pero para llegar a las aguas profundas, el ángel necesitó medir 4 veces. Las primeras 3 veces que midió, dice la palabra, y me hizo pasar. El ángel impulsó al profeta a pasar a la siguiente etapa, a ser transicionado. Es por eso que yo podría decir que Dios podía llevarlo en una sola medida, ¿verdad? Dios podía llevar al profeta en una sola medida a que andar en las aguas profundas, pero Dios sabía que el profeta no estaba capacitado para nadar en las aguas profundas. Usted dirá: bueno, el pastor, ¿por qué dice esto? Es por ello que por 3 ocasiones se mide con el cordel y cada medida se consigue un nivel de aguas diferente. Hay creyentes, mis amados, en este tiempo que no soportan ni siquiera la primera medida de las aguas. Es importante entender esto. No se les puede llegar a la segunda medida o a la tercera medida porque su carácter o su corazón no está capacitado. Ok, seguimos. Así que la medida de tus aguas va de acuerdo a tu nivel de madurez. Permítame lo siguiente. Lamentablemente a veces pensamos que tenemos un nivel de madurez exacto en Cristo Jesús, pero no es así. El Señor está demandando un nivel de madurez. Una de las tantas características de las aguas es que las aguas limpian. Ellas limpian, amados. El profeta estaba siendo transicionado en áreas de su vida, en etapas de su vida. El verso 5 de Ezequiel 47 dice: midió otros 1000 codos y ya era un río. Yo no podía pasar.
dice el profeta, porque las aguas habían crecido de manera que ya era un río que no se podía pasar sino a nado. Esto es importante. El nadar en agua significa que están profundas. Tú no puedes nadar con una medida de agua a tus rodillas o a tus tobillos. Para poder nadar con libertad necesitas aguas profundas. Así de sencillo. Así que otro aspecto importante, y es que nadar en aguas profundas no es asunto de niños. Nadar en aguas profundas es asunto de gente adulta. Por más experimentado que sea el niño, míreme bien, esto es muy delicado. Por lo tanto, estoy hablando y enfocando que nadar en aguas profundas son asuntos de personas adultas y experimentadas. Por lo tanto, el hecho de que el profeta pudo nadar en el río indica la transición en la vida del profeta hacia la madurez, a la vida adulta en Cristo Jesús. La Reina Valera, la versión Reina Valera dice que había que pasar. Otra versión dice que había que cruzar a nado, dando a entender que el profeta tenía una meta y era llegar al otro lado del río. ¿Qué había en el otro lado del río? ¿Qué es prototipo el otro lado del río? La meta de la madurez. En el libro de 1 Corintios, capítulo 13, el verso 11, mire cómo dice: cuando yo era niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, o sea, adulto, dejé las cosas de niño. Mire bien, el apóstol está siendo direccionado por el Espíritu Santo y está diciendo: yo fui niño, tenía y quemé las etapas de niño, pensaba como un niño, hablaba como un niño, caminaba y actuaba como un niño, pero ahora que yo soy adulto, ya he dejado las cosas de niño. En otras palabras, ya he dejado las niñadas. Lamentablemente en este tiempo tenemos múltiples creyentes que están viviendo aún como niños. Si tú ves una persona adulta, pero cuando vas a hablar con esa persona adulta, la voz es de un niño y actúa como un niño, eso se va a ver como un parche. Tú dices, aquí hay inmadurez, todavía no ha madurado, 40, 50 años, 30 años, 20 años, y todavía es un niño, ¿verdad? O sea, es un niño habitando en cuerpo adulto. Y eso es supremamente rarísimo. Se ve como un parche. Así también en la vida del creyente. Mucho tiempo en el Evangelio, ¿ve? Y todavía no se ha dado la transición a la madurez. Siguen pensando como niños, siguen actuando como niños y hablando como niños. Esto es muy importante. Recordemos que la visión que el profeta ve del templo, las aguas salen debajo del templo. Es como si las raíces, si los fundamentos del templo fueran aguas. La visión no dice que flotaba, sino que salían. Había algo en los fundamentos del templo que le permitía botar agua. Había una fuente debajo del templo. La visión que está experimentando el profeta es sencillamente el nivel, présteme atención, el nivel a donde estamos llamados como iglesia a llegar. Su cuerpo y mi cuerpo es templo de Dios y estamos llamados a llegar allá. Es un tiempo de transición. En 1 Corintios capítulo 16, el verso 9 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual también en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Ahora, al apóstol se le revela que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que en nuestro cuerpo habita el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que está direccionando al apóstol Pablo es el mismo Espíritu que le está mostrando a Ezequiel la visión del templo. Es el mismo Espíritu. Esto es maravilloso. Cuando eres transicionado a la madurez,
a la vida adulta del cuerpo en Cristo, entonces comprendes que se te revela que tú eres cuerpo, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando tú recibes por revelación que tu vida, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces vamos a dejar de estar viviendo, actuando, caminando y hablando como niños y empezaremos a vivir como adultos. La transición en la adolescencia a la juventud, en la pubertad al desarrollo, es una transición. Y el cuerpo mismo le dice al adolescente, al joven que está siendo transicionado, ¿verdad? Esto es de mucha importancia. El Señor Dios nos está llamando a que usted y yo seamos transicionados, amada iglesia. Seamos transicionados. Bendito sea el Señor. Así que dice, y estamos llamados, perdón. Ahora, cuando yo recibo por revelación que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, también entiendo que estoy llamado a que mis fundamentos sean las aguas profundas del Espíritu Santo. Estás llamado a brotar aguas vivas. El templo brotaba aguas y estas aguas tenían un propósito. Mira, Ezequiel 47, el verso 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. El verso 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entrar en estos dos ríos vivirán. Mira eso, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todo el que entrare en el río. Las aguas que salían del templo tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? Sencillo, que brotaran aguas de vida y de sanidad. Dios está llamando a una generación que entienda esto, que entienda que está llamado a producir aguas, que entienda que está llamado a producir vida y sanidad. Amada iglesia, esto es lo que el Espíritu Santo está buscando. Dios está buscando una generación de las aguas profundas, una generación dispuesta a nadar en las aguas profundas, una generación dispuesta a producir sanidad y vida. El libro de Juan, capítulo 7, el verso 38 dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Mira esto. Wow, el mismo Espíritu Santo que estaba mostrando al profeta Ezequiel la visión del templo, el mismo Espíritu Santo que le estaba revelando al apóstol Pablo que somos templo del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu que opera en Jesús, y Jesús está diciendo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán, brotarán, producirán aguas vivas, ríos, o sea, aguas profundas. Aguas profundas. Pero mira la primera parte del texto, dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras. Dios está buscando, está levantando, necesita urgente una generación de hombres y mujeres que crea en Dios como dice la palabra, no como este tiempo lo está promoviendo. Gentes que dicen creer en Dios y solo caminan en el positivismo, porque cuando llega una fe y les golpea, cuando llega una tormenta y les golpea, su fe mengua. Su fe mengua. Por eso la palabra está diciendo, el que cree en mí, como dice las Escrituras. Y me llama la atención porque la fe y las aguas van de la mano. La fe y las aguas profundas van de la mano. Pedro, un gran pescador con gran experiencia, había pescado toda la noche, dice la palabra. No habían cogido ningún pez. En la mañana se encuentra con Jesús y Jesús le da instrucciones. Pedro, boga mar adentro y echa tus redes en aguas profundas hacia la derecha. Y Pedro le dice, Señor, hemos trabajado toda la noche, hemos aplicado todas las estrategias de nuestro conocimiento en cuanto al tema de la pesca y no
hemos cogido nada, pero en tu palabra echaré la red. En pocas palabras, Pedro está diciendo: Señor, no hemos cogido nada durante la noche, pero tus palabras activan mi fe y yo voy a caminar en tu palabra, voy a activar mi fe. Y necesito bogar mar adentro y activar esa fe. Así que es la generación que el Espíritu Santo está necesitando en este tiempo, una generación que camine en fe, pero que también aprenda a nadar en las aguas profundas del Espíritu Santo. Usted que me escucha, yo no sé cuáles son los niveles de tus aguas. Si de pronto tus aguas llegan por los tobillos, si de pronto tus aguas llegan por las rodillas, si de pronto tus aguas llegan por tus lomos, o de pronto no estás en las aguas, solo estás mirando sentado a las riberas, a la orilla del río. El Espíritu Santo trae esta palabra y te está impulsando a que te levantes y empieces a caminar y a nadar en las aguas profundas del Espíritu Santo. Entiendo por mi espíritu que hay personas que necesitan nadar en las aguas profundas, personas que necesitan urgente sumergirse en el río del Espíritu Santo, gente que necesita urgente caminar y beber de las aguas. Esta es la generación que el Espíritu Santo de Dios está buscando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toda la gloria, toda la honra es para ti. Espíritu Santo de Dios, paséate, derrama de tu presencia, Señor. Te pido que tus aguas desciendan sobre cada corazón, que las aguas de tu gloria, de tu Espíritu sean ministrando cada vida en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, paséate, derrama de tu presencia, derrama de tu presencia. Y Señor, dame de beber de tus aguas, de tu manantial. Quiero ser transicionado y empezar a nadar en tus ríos. Ahí donde estás, las aguas del Espíritu Santo se llevan todo estancamiento, toda resequedad por el poder de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Digno eres, Jesús. Aleluya. Dios te bendiga. Que el Espíritu Santo cada día llene tu vida, tu casa, tu familia. Que el río del Espíritu Santo sea llenando todo tu ser. Es tiempo de levantarnos y caminar, nadar por las aguas del Espíritu Santo. Que seamos oidores, hacedores de esta palabra y caminemos cada día hacia la madurez en el cuerpo de Cristo. El favor y la gracia de Dios sea sobre ti.